Alsina, ¿qué hora es? Pues acaban de dar las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Tal como están, bienvenidos a una nueva mañana de radio, una nueva jornada. Es el 7 de septiembre del año 2022, el día que estamos estrenando, es miércoles, estamos en Sevilla, como les venimos contando desde las 6. Estamos embarcados en uno de los barcos de cruceros Torre del Oro. Luego les explicaremos que es que se presenta la nueva programación de Onda Cero a lo largo de esta semana, la programación de nuestra cadena, y van a ir desfilando por las ciudades de Andalucía pues los directores, presentadores, directoras, presentadoras de los programas de nuestra casa. Y además nos vamos a encomendar desde este mismo momento nosotros, hoy que estamos aquí en el Guadalquivir, a la Virgen de la Victoria, como si fuéramos Juan Sebastián Elcano, de regreso de la especiería, porque mañana se cumplirán 500 años de la llegada del Elcano y los supervivientes de aquella expedición a esta ciudad. Nos hemos venido a Sevilla también a celebrar esa circunstancia. Por cierto, al presidente Sánchez ayer le habían escrito como colofón a su discurso en el Senado, a la primera entrega de su discurso, una especie de paralelismo un poquito forzado entre la gesta de Elcano y Magallanes de hace 500 años y la superación de la crisis energética en la que ahora nos encontramos. La historia de nuestro país está repleta de ejemplos de superación individual y colectiva. Hoy, precisamente, y no es casualidad, se cumplen 500 años desde que Elcano culminara la gesta iniciada junto a Magallanes, que entonces parecía una quimera, parecía imposible. En fin, volviendo a nuestros días, pregúntense qué necesita España y los españoles ahora. Eso es. Decía, hoy se cumple, decía el presidente, hoy se cumplen 500 años y no es casualidad, es verdad, las efemérides no suelen ser casualidad, son puro calendario. Presidente, igual no fue el pasaje más lucido del pleno parlamentario de ayer, pero se entiende bien cuál era el mensaje del presidente. Sánchez había dicho hay que prepararse para lo peor. Había dicho que parte de Europa puede entrar en recesión este mismo año, pero que hay que preguntarse qué necesitan los españoles. Y la respuesta para él está clara. Los españoles le necesitamos a él. Y deberíamos celebrar que le tenemos, cual Elcano, ¿no?, al frente de nuestra nave. Bueno, el debate de ayer, que es el gran asunto de comentario sobre todo entre los comentaristas políticos esta mañana y también entre los dirigentes de los partidos de nuestro país. Mire, Feijóo ayer aspiraba a afianzarse como único adversario de Sánchez y como sólido aspirante a relevarle en el Palacio de la Moncloa. Y Feijóo lo logró, no por su actuación en el Senado, que tampoco va a pasar a los anales de la retórica parlamentaria, sino por la actuación de Sánchez. Sánchez, que habló muchísimo rato, como les venimos explicando, más que de España habló de Feijóo. Más que de Europa habló de Feijóo. Más que de la inflación habló de Feijóo. O sea, el presidente convirtió lo de ayer en el debate sobre el estado de Feijóo. Y de hecho la palabra que más pronunció, no sé si alguien ha hecho el análisis de estos análisis que se hacen ahora de los discursos, ¿no? La palabra que más veces dijo el presidente, pues seguro que no fue ni precios, ni crisis, ni energía, no. La palabra que más veces pronunció fue Feijóo. Y así es como, en efecto, se eleva a un adversario político a la categoría de sólido aspirante. O sea, de tanto ejercer ayer de líder de la oposición a Feijóo, Sánchez ha conseguido que Feijóo parezca ya el presidente del gobierno, ¿no? ¿Y cómo será la cosa, o cómo sería la cosa de ayer, que el propio presidente, abran ahora los oídos, atención a este pasaje sonoro que viene, el propio presidente lo expresó así, refiriéndose ya a Feijóo como el presidente del gobierno, en la última frase de su réplica? Pero lo que sí que queda claro, después de conocer estos meses que lleva al frente del gobierno, es que usted no olvida quién le puso ahí. Las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones de este país. Después de estos meses que lleva al frente del gobierno, le dijo Sánchez a Núñez, es natural el lapsus. Bueno, lapsus, la respuesta del presidente al aspirante la lleva escrita en un tocho bastante notable de folios y folios y folios y folios. Porque, como les venimos explicando esta mañana, Sánchez en realidad no replicó al discurso que había pronunciado el líder del PP, sino a todas y cada una de las declaraciones que ha hecho el líder del PP en los últimos 4 meses y que el presidente llevaba ahí apuntadas en su teléfono móvil una detrás de otra. Hablamos de errores encadenados, reiterados, muy serios, errores tan abultados que o bien denotan un desconocimiento profundo de cómo funciona la economía, la administración, Europa,
es decir, una acusada insolvencia, o denotan una acusada mala fe. Insolvencia, mala fe. Claro, este empeño reiterado, exhaustivo, exagerado, casi obsesivo, de derruir la imagen de Feijóo como buen gestor y como líder moderado, viene a demostrar que justo eso es lo que Sánchez está reconociendo, que son esos atributos los que le han dado alas al señor Núñez Feijóo en las encuestas, y que por eso son esos atributos los que al presidente le urge dinamitar. Es difícil aceptar que su desconocimiento llegue a ese extremo, pero queda claro que sus conocimientos en materia de impuestos, señor Feijóo, si me lo permite y con todos los respetos, es justito. Justito. Este era el objetivo de la comparecencia de Sánchez ayer. Todo se resumía en esto: mirar a Núñez Feijóo y decir justito, para que los ciudadanos votantes le vean así al líder del PP, como alguien justito. Y seguramente fue en todo este planteamiento en lo que ayer se equivocó el presidente Sánchez. Y solo hay que ojear esta mañana la prensa, sobre todo la prensa, digamos, más partidaria del gobierno de coalición y del propio presidente, para darse cuenta del escaso entusiasmo que su intervención de ayer ha provocado, ¿no? Se equivocó el presidente porque seguramente los ciudadanos, bueno, la gente, como dice ahora el presidente, la gente a la que tanto apela, hombre, la gente debate y le gusta ver que se debate sobre cómo encarar la crisis económica, la crisis de la inflación, y seguramente espera la gente, ¿no?, debate sobre qué políticas son más eficaces, y las recetas de unos y las recetas de otros. No un debate sobre Feijóo, sobre el estado de Feijóo, que a día de hoy no pasa de ser uno de los aspirantes a la presidencia del gobierno de este país. Y lo que importa es el país, no las aspiraciones que tenga Feijóo, Yolanda Díaz o nadie, ¿no? Y fíjese que ayer Sánchez fue de mejor a peor, porque empezó con una buena intervención, haciendo una descripción muy realista del panorama que tenemos, en la que admitió la incertidumbre en la que estamos. Dijo esto de que nadie sabe en realidad qué es lo que va a suceder. Bueno, él solo sabe que Feijóo nunca llegará al gobierno. Nadie sabe qué va a suceder, nadie sabe qué va a pasar con Putin, con la guerra de Ucrania. Admitió el presidente la dificultad en la que estamos, expuso con buen criterio por qué y qué se juega Europa en este envite en el que estamos, y repasó cuáles son las fortalezas de la Unión Europea frente a la crisis y a Putin. Y repasó las medidas que su gobierno ha ido tomando, que son unas cuantas, ¿no? Ahí estuvo en presidente de gobierno, en el comienzo del discurso, pero enseguida le salió ese líder de la oposición que lleva dentro. Y enseguida buscó la confrontación con el PP. A base de caer en esto que le gusta tanto al presidente, que es comparar esta crisis de ahora, las políticas de ahora, con la crisis financiera del año 2008 y las políticas de entonces. Siempre olvidando que la crisis financiera de 2008, quien la empezó a gestionar en España fue Rodríguez Zapatero en el 2008. Y que esa gestión fue la que a Rajoy luego le dio una mayoría absoluta en el 2011. Como se empeña en olvidar siempre el presidente Sánchez, que es la Unión Europea quien marcó entonces las recetas que había que aplicar y quien está marcando ahora las recetas bien distintas que hay que aplicar en esta otra situación. Estas comparaciones ventajistas que hace siempre el presidente deslucen el análisis que hace de su propio trabajo y retratan a un gobernante que siempre está pendiente del retrovisor, para reivindicarse siempre él como más acertado, más audaz, más listo que todos los que hubo antes que él. Bueno, una vez que Feijóo, en esta intervención de 15 minutos, un poco desordenada, ¿no?, repasó los cambios de criterio que ha tenido Sánchez en esta crisis, que tampoco es que tenga mucho mérito a estas alturas encontrar cambios de criterio en el presidente, pues llegó esa réplica, que es de la que más se ha hablado hoy en los periódicos, sin límite de tiempo del presidente del gobierno. Sin límite de tiempo y sin límite de repeticiones, porque el salmo responsorial era Feijóo miente más que habla, Feijóo no entiende una palabra de economía, insolvencia o mala fe. Este nuevo estribillo gubernamental, al que se añade retratar al señor Núñez Feijóo como una marioneta de las empresas eléctricas. Las poderosas fuerzas a las que usted y su partido representan no quieren un pacto con el gobierno de coalición progresista. Esas mismas fuerzas con terminales mediáticas que le aplauden día sí, día también, que esconden sus meteduras de pata, pero también le digo una cosa, señor Feijóo, no se fíe. Le vuelvo a reiterar, yo he venido aquí a ofrecer llegar a un acuerdo en política energética. Usted ha venido aquí a insultarme. Bueno, no hay novedades en el guión. Su intervención no es propia de un presidente. Para hacer oposición solo tiene que esperar a las próximas elecciones. Nada más, señor Sánchez.
Bueno, el presidente del gobierno, ya sabe usted que ahora repite cada 2 minutos que él defiende los intereses de toda la sociedad y no de los individuos particulares y de los grupos de presión. Pues magnífico, presidente, porque ese en efecto es el trabajo de un presidente de gobierno. Defender los intereses de la sociedad y no estar al servicio de nadie. Lo que pasa es que no estar al servicio de nadie no presupone que aciertes siempre en las decisiones que tomas. Esto de convertir ahora a las grandes empresas, sin nombre, por cierto, porque nunca les pone nombre el presidente, las corporaciones, los poderosos, convertir a las grandes empresas. Esto de cuestionar ahora la independencia de los medios de comunicación, de algunos, a los que tampoco pone nombre nunca el presidente, nunca sabemos a qué medios se refiere. Las terminales mediáticas, dice, de la derecha y de los grupos, de las corporaciones. Esto es una táctica muy de Pablo Iglesias, que Pedro Sánchez, en estado de caída demoscópica, ha abrazado con entusiasmo de laboratorio. Las empresas y las terminales mediáticas de las empresas que resulta que ahora son las que han colocado a Feijóo en la presidencia del PP. Nombres, presidente, de nombres. Échele usted coraje. Carlos Alsina, en Onda Cero.